si es que solo van a llegar a un avión y ir a otro estado dentro de los Estados Unidos, solo tienen que tener una carta de identificación del estado. Se reportan a los padres, los niños que están aquí, y los padres no han hecho el pasaporte. La persona que se queda responsable de los niños puede hacer el pasaporte. So what happens if the parents get deported and they have children here and they didn't get a passport? Can that person who is signed in your parental power of attorney apply for passports for the children? Not with the power of attorney. They No. have to go to court and get a guardianship. No con un poder de abogados parental. Ellos tienen que ir a la corte y obtener una orden de guardia de la corte de familia. The parental power of attorney is attached. That can't do everything. It can do the most important things to care for the children. Entonces el poder de abogado parental es solo temporal, no puede hacer todo, pero le puede ayudar a hacer cosas importantes temporalmente. Es necesario que tengan el pasaporte antes de que deporten a los padres. So she just wants to verify, is it important to get the passport before anything happens or when they get deported? Get the passport now. Tomen el pasaporte ahora, lo más pronto posible. So No lo tiene que usar, pero es importante tenerlos para los niños. And what you're doing is planning for the worst and hoping that nothing ever happens. Lo que está haciendo es planeando para lo peor, pero también It's decimos, like homeowner's insurance. You hope your house never sets on fire, but if it does, you have something in place in case. es como aseguranza para su casa. Espera que nunca lo necesite o necesita usarlo, pero en caso que su casa se quema, lo tiene. So I want to go through a few different scenarios about the parental power of attorney because everybody's situation is different. Entonces ella quiere repasar algunas diferentes situaciones sobre el poder de abogado parental porque cada situación es diferente. So the easiest scenario is if you have a mother and father who are either a couple or get along really well and they both agree who the people to take care of the children will be. Entonces la situación más simple y más fácil es si el niño tiene un papá y mamá y los dos están de acuerdo si es que pasa algo que puede hacer la otra persona. So for example, if my husband and I sign one of these documents, it wouldn't be effective unless both of us were detained or deported. Entonces, por ejemplo, si es que el esposo de ella firme este tipo de documento, no sería efectivo si es hasta que los dos sean, hasta que ella sea deportada. Because if one parent is unavailable, the other parent normally is the one in charge. Porque si un pariente no está disponible, el otro pariente normalmente tiene el poder de hacerlo. So for a couple, they would both sign the document. And what I failed to mention earlier is you have to have a separate power of attorney for each of your children. Entonces, si tienen una pareja, mamá o papá, los dos tienen que firmar el documento. Y otra cosa que quiere asegurar que se diga es que necesita un documento para cada hijo. No lo puede hacer para todos los hijos en un solo documento. Necesita un poder de abogado parental para cada hijo que usted tenga. So if you have 5 children, you're doing 5 separate documents. Si tiene 5 niños, necesita hacer 5 documentos separados. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? What happens if the father hasn't been in the life of the child and the mother gets detained? We suggest that you sign a parental power of attorney, just you, naming who the agents will be. Ella recomienda firmando un poder de abogado parental solo con usted, asignando a la persona que usted quiere que tome las decisiones. But we also suggest that you go to family court and file for sole custody so that you have the rights to make those decisions. Pero también le recomienda
hacer una petición en la Corte de Familia para tener la única custodia del niño, para que usted tenga el único poder de asignar y hacer decisiones para su niño. So if someone already has sole custody, you can do this power of attorney, parental power of attorney. You can. Sí. But what you want to remember is, unless the other parent's rights were terminated, they always have a right to come up and try to obtain custody. Sí lo puede hacer, pero lo que tiene que acordarse, solo si la otra persona perdió sus derechos parentales, la otra persona siempre tiene el derecho de tratar de entrar a la vida del niño y tratar de hacer las decisiones. It's unlikely that they will if they hadn't been involved this long, but it's something that you should be aware of. Probablemente no van a tener ese poder porque no han estado en la parte del niño, la vida del niño por tanto tiempo, pero pues, es una posibilidad. So when you create the document and you give it to the person you're naming as your agent, you also want to give them a copy of your sole custody order. Entonces, es importante si hace este documento a la persona que usted asigne, también darle a esa persona la orden de custodia que usted tiene, la única custodia, a la persona que usted asigna también para que ellos tengan esa orden. Sí, mi pregunta es, y quizás ya me la perdí, pero digamos que yo tengo un hijo y yo tengo una pareja, somos casados y yo soy indocumentada, pero él tiene papeles. Los dos tenemos joint custody. Entonces, ¿todavía requiere un power of attorney o no es necesario? So the question is if the parents are married, one parent is undocumented, and the other parent is a citizen or is allowed to stay here, and they're married and they have joint custody, do you still need this document if the one parent gets deported? So you're talking about an intact couple with one with status and one without. Entonces está hablando de una pareja que están juntos, pero una persona tiene estatus y la otra persona no lo tiene. So no, you don't, because the parent that would be here would automatically get the children. Entonces la respuesta es no lo necesita porque el pariente que se queda aquí y está aquí va a poder tomar sus decisiones para él. What the parent who remains here would probably want to do is execute a will saying if anything happens to them, who they would want to care for the children. Entonces la persona que se queda aquí, el pariente que se queda aquí puede mantener al niño. Es recomendable hacer un último testimonio para en caso que algo pase a ellos, quien toma responsabilidad del niño si algo le pasa a la pariente que se queda aquí. That's not legally binding, but it lets the family court know what their wishes are. Eso no es legalmente autorizado, pero le deja saber a la Corte de Familia sus intenciones y lo que quiere que pase. So, same as a financial power of attorney, you want to think really carefully about who you name as the person in charge of something that happens. Eso es lo mismo como el poder de abogado financiero. Usted quiere pensar bien duro a la persona que usted quiere asignar como el poder de abogado parental. This is even more important than the financial power of attorney because financial is just money, this is your children. Esto es hasta más importante porque el poder de abogado financiero es solo dinero. Esta persona va a tener cargo de su niño. And you also want to think about the likelihood of this person being able to get guardianship if that's your goal through the family court eventually. Entonces también quiere pensar en la posibilidad que la Corte de Familia le dé guardia sobre este niño, si eso es lo que usted determina, lo que quiere que pase, si el niño se quede aquí y la persona que usted asigna sea el guardia del niño continuadamente o permanentemente, si esta persona, el Corte de Familia le daría la guardia a esta persona. So you don't want to name somebody who has a record of abusing children. Entonces usted no debe o no quiere asignar como esta persona
a una persona que tenga un récord o antecedentes pasados de alguien que abuse de niños. either through the criminal courts or through Division of Family Services. En la corte criminal o si en los servicios humanos del estado de Delaware, si hay algún récord que ha habido instancias de abuso, de neglect de esta persona. You don't want to name somebody who has convictions or arrests for violent crimes. No quiere asignar a una persona que tenga un récord de crímenes violentos. And you also want to make sure that if the person you're naming as your primary also has immigration issues, you name a backup. También quiere estar seguro si la persona que usted está asignando como el primario también pueda que tenga problemas migratorios, con estatus inmigratorios, que usted tenga una persona, un plan de una segunda persona que quiere un alternativo. And you want to talk to the people that you plan on naming to make sure they'll agree to do this. Y deben de hablar con las personas que ustedes van a asignar para que ellos estén de acuerdo y están de acuerdo a hacer eso. Because this is a job. Porque ese es un trabajo. It's hard to do everything for somebody else. Porque va a ser duro hacer cosas para otra persona. And you want to make sure that they're willing to take that job on. Y quiere asegurarse que la persona está dispuesta a tomar estas responsabilidades. That's sort of an overview. I can get into a lot more detail, but I don't want to take up any more of your time. Esto es solo información general. Puede ir hasta más detalle, pero no quiere tomar mucho más de su tiempo si no lo quiere.